Hey, muy buenos días, otra vez, lunes 14 de enero del año 2013. Quise decir otra vez, no de que otra vez sea lunes, ¿no? Nada más es un día y es especial. Otra vez porque nos estamos viendo de nuevo. Y bueno, pues no con cualquier programa, es un programa muy interesante, ya que tengo el gusto de presentarles a Guillermo Argandoña Sánchez, ya muy conocido por ustedes por Memo, el caricaturista. Bienvenido, Memo, ¿cómo estás? Hola, Estrella, muy bien. Hola. Hola, muy bien. Estamos muy bien empezando el año con ustedes. Gracias por la invitación a todo tu equipo. Y vamos a comenzar hablando de caricatura, a ver qué les parece. Perfecto, pero antes de seguir comenzando con este tema, vamos a ver, pues el inicio, ¿no? ¿Qué es una caricatura, Memo? Para que todo el mundo podamos entenderlo. Una caricatura es un dibujo sencillo que tiene 3 elementos. Esto para los muchachos que les encanta dibujar caricaturas en las secundarias, Sí. Es importante que sepan que la caricatura debe tener exageración, debe ser exagerada, debe tener un poco de absurdo, pero sobre todo debe sorprendernos, porque si no nos sorprende no logramos que realmente sea una caricatura. Perfecto. Y bueno, centrando el tema que es de monitos, cómic e historietas. ¿Por qué de monitos, cómic e historietas? Bien, el año pasado estuvimos comentando aquí en este mismo espacio de Sí. la Dirección General de Escuelas Secundarias, Televisión, la importancia de la caricatura mexicana, y nos pareció importante iniciar este año con el tema de monitos, cómics e historietas y explicar por qué es importante la caricatura mexicana. Sí. Que hay diferencias entre lo que son los clásicos monitos mexicanos, Sí. de las historietas mexicanas clásicas, como por ejemplo Memín Pinguín. Ajá. Memín Pinguín, que muchos les dicen Memín Pingüín, que está mal dicho, ¿verdad? Sí, en un inicio cuando Yolanda Vargas Dulce lo creó, era Memín Pinguín. Pinguín de pingo. De pingo, Uh-huh. esa era la intención, pero ya luego popularmente se fue transformando hasta que le decíamos Memín Pingüín. A lo mejor nos sonaba más divertido que Pinguín, pero en realidad era Pinguín. De pingo, de travieso. Uh-huh. Y en aquella época que a muchos, a los que nos tocó la etapa de las historietas mexicanas de los 70s, 80s todavía, les llamábamos monitos, los clásicos monitos que leíamos determinados días a la semana, pero son historietas. Perfecto. ¿Y cómo surge la caricatura? Bien, podríamos hacer mucha historia de la caricatura. En este caso, la intención de venir aquí a platicar con ustedes es que reconozcamos cómo surge la caricatura en México. Perfecto. Quiénes son los iniciadores de la caricatura, quiénes son los actuales promotores de la caricatura en México y qué diferencias hay con las caricaturas que se hacen en otros países. Ok, entonces centrándonos en una pregunta más específica, ¿cómo surge la caricatura en México? Bien, hay muchas formas de plantear cómo surge. Sí. Yo lo delimité a ponerle a este tema de monitos, cómics e historietas. Lo vamos a limitar a empezar a hablar de José Guadalupe Posada como iniciador de una parte gráfica humorística en México, sí. Humorística y crítica, social, popular, y pasaremos por la familia Burrón. Perfecto. Que es muy importante en la cultura popular mexicana también, sí. Y llegaríamos a Ríos. A Ríos. Meteríamos una parte de Superman, sí. Cómo inicia Superman y cómo llegamos a Mafalda. Por eso el subtítulo de este tema sería, después de monitos, cómics e historietas, el subtítulo sería de Posada a Ríos. Perfecto. Y de Superman a Mafalda. Okay. Entonces de esa manera delimitamos de qué vamos a hablar, porque es mucho. En México hay caricaturistas extraordinarios,
y actualmente hay muchos también extraordinarios. Vamos a dejar a muchos afuera, pero la intención en mi caso como caricaturista y por el trabajo que hago todo el año con profesores en el país, es resaltar que la caricatura y la historieta mexicana es muy importante porque ya son más de 100 años de historieta mexicana. Perfecto. Entonces nos centramos la caricatura en la historieta. ¿Y por qué es importante la caricatura en las historietas? Sin historietas, sin caricatura no hay historieta, sin historieta no hay caricatura. Fíjate, muy buena observación, Estrellita. Sí, sin caricaturas no hay historietas, sin personajes no hay viñetas, Sí. sin viñetas no hay globitos, Sí. sin monitos no hay caricaturistas, sin caricaturistas no hay monitos. Entonces nuestra tarea como dibujantes, como ilustradores, como diseñadores, y en este caso específico que a mí me toca todo el año trabajar en esto, como caricaturistas, es mostrarles, que ya lo hicimos el año pasado, más o menos algunos elementos de cómo se crean viñetas, cómo se crean personajes de caricatura muy sencillos. Un comentario sobre esto, sobre cómo se crea un personaje, tomando como ejemplo a Memín Pinguín. Hay personas que creen que el creador del personaje es el que lo dibujó, pero en este caso específico, el personaje es creación de Yolanda Vargas Duché, que en un viaje a Cuba con su marido, al regresar, se quedó con esa idea de los niños cubanos, Sí. que son morenitos, específicamente un niño morenito cubano, con una playera a rayas, un pantalón y sus tenis. Sí. Al regresar a México, como ellos tenían un equipo de dibujantes, le encargó a uno de los dibujantes que diseñara el personaje. Y quedó un diseño bastante chistoso, divertido, humorístico, y ya viene el complemento que es el argumento de Yolanda Vargas Duché para todo lo que fue Memín Pinguín en la época de los 60, 70. ¿Y en qué género podríamos encontrar la caricatura? ¿Humorístico, periodístico o en dónde es donde más la podemos localizar? Hay varios usos de la caricatura. El principal, que todas las personas conocemos, es el de en los periódicos. Sí. La caricatura, la famosa caricatura política. La caricatura política, podemos hablar de caricatura política siempre y cuando este fuera un programa de corte político. Sí. Que tú fueras, por ejemplo, una periodista de política y estaríamos hablando de caricaturas políticas. Exacto. Como no es el caso, se menciona nada más que hay muchos periódicos en México que usan el trabajo de los caricaturistas y básicamente se basan en hacer caricatura retrato, crítica y humorística de los personajes de moda, ¿no? Que están en algún partido político o están en alguna situación social. Y ya, pero el espacio es muy limitado. Toma en cuenta que en México ya los periódicos cada vez son menos, la circulación es menos, los lectores son menos. Y por ejemplo, aquí, ¿en qué vendría José Guadalupe Posada? Bien, relacionado aquí, con la caricatura mexicana. Es muy importante cómo iniciamos esta serie de trabajos y de pláticas, sí, hablando de José Guadalupe Posada. Posada tiene un personaje popular, que se ha vuelto popular con los años, que es la famosa Catrina. Que muchos confunden que fue Diego Rivera, algunos, no todos. Sí, aquí vamos a especificar bien quién es el creador de la Catrina. De la Catrina. El nombre de Catrina se da, Diego Rivera interviene, o por supuesto que interviene, porque Diego Rivera retoma este personaje que en un principio se llamaba la Calavera Garbancera. Cuando Posada lo creó, ese fue el título que le dio, la Calavera Garbancera. ¿Y por qué Calavera Garbancera? Bueno, se les decía, de acuerdo a lo que pude investigar sobre cómo creó el personaje y para qué lo creó, se les llamaba garbanceros a las personas en México de aquella época, de la época de Don Porfirio. Se les llamaba garbanceros a los que no asumían su mexicanidad, más bien pretendían ser europeos, ¿no? En la época de Don Porfirio, a Don Porfirio le encantaba lo europeo, ¿no? Sí. Por eso Posada, haciendo uso de su ingenio de caricaturista, dibujó una calavera desnuda con un sombrero afrancesado. Esa es básicamente la imagen que en época de muertos todos conocemos,
Por eso es un personaje popular y es un personaje importante, porque pasó de ser una caricatura de aquella época a ser muy difundida después de que Diego Rivera la retoma. ¿Y esta se convierte en una razón para diferenciar la caricatura mexicana de otros países? Las caricaturas en general que se hacen, ya sea en España, en Estados Unidos, tienen características particulares de cada país. Uh-huh. En México, la caricatura mexicana es más social y más política. Sí. En Estados Unidos, la caricatura de los Estados Unidos es más de tipo ficción. Les encantan los superhéroes, inventan miles de superhéroes y de esa manera transmiten ideología. En México, con la familia Burrón, de tipo social y político. Lo que se transmite es otro tipo de problemáticas. Los japoneses transmiten otro tipo de problemáticas, sí. Los españoles otras. Pero todas las caricaturas y las historietas que se hacen en cualquier parte del mundo siempre tienen elementos. Lo único que se parecen son en los elementos. Se usan viñetas, se usan personajes, se usan globitos. Uh-huh. ¿Y desde qué momento uno puede decir, se puede más bien autonombrar una persona, soy caricaturista porque ya dibujé un monito en mi cuaderno, o soy dibujante? ¿Desde qué momento empiezas a ser un verdadero caricaturista? Bien, va a sonar a broma, pero empiezas a ser caricaturista a partir de que logras vivir de vender las caricaturas. Uh-huh. Yo empecé a ser caricaturista en un principio a partir de que mis caricaturas se publicaron en una revista llamada Cero en Conducta en el año 86, 87 más o menos. No me pagaban, pero ya estaban publicadas. Esa es una. Otra, en el 90, 91, ya empezaron a pagarme por publicar caricaturas y por vender caricaturas de tipo didáctico. Aún así puedes ser caricaturista, el problema está en que vivas de ello. Perfecto. Yo conozco varios compañeros que son caricaturistas, extraordinarios caricaturistas, pero les cuesta mucho trabajo vivir de ello. Están los famosos caricaturistas de los parques, de los cafés, que hacen su trabajo en caricatura retrato, y es importante y es divertido, y viven de ello. O sea que en el momento en que tú empiezas a ganar dinero de tu propio trabajo, ya te puedes considerar un caricaturista. Por lo menos que vives de ser caricaturista. Okay. Yo cada vez que me presento con profesores o en eventos o con ustedes aquí en este momento, yo me presento como caricaturista memo. Okay, perfecto. Independientemente de que yo hubiera estudiado una carrera formal, nunca toco el tema porque yo no vivo de mi carrera formal. Mi carrera formal es una parte de mi educación que sirve para moverme como caricaturista, es parte de la formación general. Pero mi formación como caricaturista, pues, no existen escuelas de caricatura. Yo doy talleres de caricatura, pero no existen escuelas de caricatura. Entonces, ¿cómo te formaste como caricaturista? La mayoría de los pocos caricaturistas que yo conozco, que he estado cercano a ellos, han sido autodidactas. Hemos sido autodidactas. Perfecto. Por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos, ensayo y error, hasta que descubres que un elemento de la caricatura primero es la exageración, exagerar rasgos, exagerar situaciones. Otro elemento importante es el absurdo, llevar cualquier situación gráficamente de manera absurda para finalizar con la sorpresa. Si no sorprendes, no causas risa. Perfecto. Y ahora, ¿qué queremos lograr con la caricatura? Centrándonos en los periódicos, ¿en qué momento adquirió tanta importancia la caricatura en los periódicos? Bien, porque la comenzaron a usar como parte de un asunto editorial. Actualmente aparecen, en un solo periódico pueden aparecer hasta 5 caricaturas de un solo tema, dependiendo del tema del día, y son caricaturas que editorializan una situación. Sí. El caso de los perros de Iztapalapa, el caso de Walmart, el caso de la leche contaminada, cualquier tema que se da en la ciudad o en el país puede ser editorializado por 5 caricaturistas si estos trabajan en un periódico. Hay un periódico en México que editorializa todos los días el tema vigente.
Y así, por ejemplo, como la música, ¿no? Que decimos, no, es que tienes una copia de esta película o tienes copia de tal disco de música del género que sea, o libros, ¿no? Tienes una copia de este libro. También hay copias de caricaturas. Hay derechos de autor en la caricatura. Ah, sí, derechos de autor siempre hay, ¿no? Nosotros registramos cada vez que tenemos un trabajo original, Sí. cada vez que creamos y que va a ser difundido de manera nacional o en algún periódico, hay derechos de autor. Se registra la creación de un personaje, de una serie, de una idea, hasta de una idea la puedes registrar. Para que en el momento que tú la expongas, hay un registro ya en derechos de autor. Perfecto. Yo tengo personajes registrados desde el 89. ¿Cuál es una de las caricaturas que tú ya tienes registradas? Bueno, tengo una serie de caricaturas que se llaman La Clase, que son sobre lenguaje autoritario en las escuelas. Ya tiene más de 20 años, 22 años de estarse promoviendo y difundiendo por el país con los profesores desde el año 2000 en internet. Las pueden encontrar fácilmente si buscan Caricaturista Memo. Me pueden agregar, si tienen Facebook, me pueden agregar como Caricaturista Memo. Y ahí pueden ver parte de mi trabajo. Perfecto. El trabajo cotidiano que vamos haciendo, las presentaciones que vamos haciendo. ¿Y qué qué habilidades desarrollan practicando esta herramienta? Porque muchos pueden decir, ay, qué padre, yo dibujo en mi cuaderno y todo, pero ¿para qué les sirve? Porque muchas veces hacemos las cosas por gusto o por obligación y no sabemos ni para qué nos sirve. ¿Qué desarrollan? ¿Qué habilidades desarrollan? Lo que desarrollamos y lo que proponemos que los profesores y los estudiantes desarrollen, cada vez que tenemos oportunidad de trabajar con ellos, sí. les comentamos que se desarrolla mucho la capacidad para manejar el lenguaje escrito y el lenguaje verbal y el lenguaje visual. Aprendes a manejar varios lenguajes al mismo tiempo. Perfecto. Desarrollas eso, siempre y cuando lo hagas con método y con técnica, porque yo sé que los muchachos en las secundarias, dentro de sus clases o fuera de sus clases, practican mucho el dibujo y la caricatura. Pero sí es necesario que sepan un poquito de técnica, un poquito de elementos, para que cualquier cosa que dibujen tenga más sentido y puedan llegar su mensaje pueda llegar a más personas. Perfecto. Y bueno, para ahí darnos una idea más clara, ¿cómo podríamos realizar un cómic o una historieta? Bueno, lo del cómic y la historieta es un poquito más complicado. Vamos a empezar por el personaje. Sí. Vamos a usar como ejemplo. Vamos ahorita aquí aprovechando el rotafolio. Vamos a hacer nuestra propia Catrina. Sí. Les voy a pedir a los muchachos de las secundarias, ahorita que ya deben estar un poquito aburridos de escucharnos hablar, dicen, a ver a qué van a empezar a dibujar. A dibujar. Bien, vamos a hacer una calavera muy sencilla. Ahí está la calavera. Vamos a agregarle más elementos para que vaya surgiendo el personaje a partir de una calavera. Sí. La calavera de Posada es famosísima porque la usamos todo el tiempo en los días 2 de noviembre, y todo el mundo usa las calaveras como dulce, como ilustración, hasta como vestido la usan. El personaje este personaje, que sería una versión actualizada de la Catrina, Posada se burlaba en aquella época de el afrancesamiento que tenía el país. Sí. Porfirio Díaz quería que todo fuera estilo europeo, tuviera toque europeo, toque afrancesado. Quería una Francia con mexicanos. Sí, y ahí en uno de los textos que buscamos, sí, la broma está en que resulta que demasiadas cosas francesas en el país, en el centro del país, y demasiados mexicanos pobres. Sí. Y la figura de la calavera, dando a entender que era un país pobre, que casi se moría de hambre, y se burlaba de eso Posada. Entonces principalmente Posada dibujaba a la población mexicana en sus fiestas como calaveras, bailando como calaveras. Como calaveras.
paseando por las avenidas principales de la ciudad como calaveras. Hasta que llegó el momento en que, bueno, él ponía a esta calavera garbancera con su sombrero afrancesado. Si en esta época actualizáramos a la Catrina, le pondríamos otro tipo de sombrero. En esta idea de que hay mexicanos que no les gusta ser mexicanos, Sí. que andan copiando modas extranjeras, como actualmente sucede con el manga. Hay muchos jóvenes que quieren ser muy parecidos a los japoneses, retoman modas japonesas y los vemos disfrazados, o retoman modas norteamericanas y los vemos circulando como zombies. Hay muchas formas de exponer eso gráficamente. Sí. Aquí lo que quiero ver es qué tipo de sombrero le pondremos a esta calavera que no le gusta ser mexicana. Que no le gusta ser mexicana, un gorrito de Santa Claus. Ah, bien, el gorro de Santa Claus. Aquí pondremos un gorro de Santa Claus. De aquí salen las... Y acá está el gorro y la bolita. Ahí está el gorro. Y esto sería en rojo. Y acá la parte blanca. Entonces es una calavera que le gusta festejar el Halloween. Pues sí, Halloween. Entonces vamos a ponerle aquí su cuerpo. ¿Y cómo estaría festejando el Halloween? Con una calabaza. Y pidiendo dulces. Disfrazado. Tendría una calabaza. Estaría pidiendo dulces. O se estaría tomando un refresco de estos gaseosos, sí. ¿no? Exactamente. Entonces vamos a ponerle aquí sus manos. Una hamburguesa, ¿no? Un refresco. Estaría tal vez comiéndose una hamburguesa, aquí la hamburguesota. La hamburguesa y acá el refrescote. Con su popote. Su refrescote rojo, ahí está. Ahí está. El refrescote rojo. Entonces, de esa manera, hacemos una crítica con la misma calavera de una versión actualizada de la calavera garbancera de Posada, que luego Diego Rivera actualizó como la Catrina y la inmortalizó en su famoso mural de una tarde dominical. Una tarde en la Alameda. Y ahí se ve de la mano de Frida Kahlo, ahí aparece Diego Rivera, aparecen personajes de la época y en una parte central de la obra, del mural de Diego Rivera, está la calavera garbancera, pero ya como la Catrina, que es un término también para decir que la gente se ve muy Catrín o pretende ser muy Catrín sin serlo. Era una crítica que se hacía en aquel momento. Actualmente les diríamos de otra manera, les diríamos malinchistas. La palabra, bueno, el malinchismo está muy arraigado en México y bueno, algo intentamos hacer con las caricaturas para que eso no... Reconocer lo que hacemos en México, reconocer lo que hacemos bien, también reconocer lo que hacemos mal. O sea que este es un ejemplo de cómo hacían una crítica, por ejemplo, Posada, y ya retomándola, regresándola más bien al año 2013, podríamos decir que viene, pues que celebramos el Halloween, que entramos al mundo de la globalización porque ya no comemos, que digamos, tantas tortillas de maíz, sino hamburguesas, refresquito. Pura comida rápida, pura comida chatarra. Y de ahí vienen también problemas de alimentación, problemas mentales, problemas culturales, la famosa aculturación. Perfecto. Ahora, para ir retomando más la idea, ¿por qué es tan importante la caricatura mexicana? Bien, la caricatura mexicana es importante porque durante una buena época hubo varias generaciones que se educaron por medio de historietas, desarrollaron la habilidad para leer, o desarrollamos, porque a mí me tocó, desarrollamos el gusto por la lectura leyendo historietas como Memín Pinguín, Chanoc, la familia Burrón, hasta las historietas que salían publicadas en los periódicos
historietas que eran gringas, pero era importante leerlas también. Durante los 70s se dio el boom de la historieta mexicana, que se editaban miles y hasta millones de ejemplares, y la gente leía 2 o 3 o 4 historietas cada semana, y teníamos nuestros días para comprar las historietas. Eso cambió en los 80s porque el costo del papel se elevó muchísimo y las editoriales empezaron a bajar el número de publicaciones. Y me parece que también conforme al tiempo fueron aumentando los dibujos y carecían de diálogos, ¿verdad? Ahora se dio la moda de empezar a hacer mucha gráfica, mucho dibujo y poco texto. Pero no dejaban de informar. La caricatura mexicana se volvió un poco vulgar. Ahorita el sensacional de verduleras, el sensacional de traileros, el sensacional de X, en cualquier puesto de periódico los puedes encontrar, pero se volvieron muy vulgares. Antes teníamos la ventaja de que en los 70s Yolanda Vargas Dulce y un equipo de guionistas, por lo menos el lenguaje era más propio. Sí, más propio, había más idea, te entretenían de una manera menos corriente. Yo no tengo nada en contra de las publicaciones actuales. El problema es que ya no se les pueden recomendar. Porque carecen de información social o por el tipo de lenguaje que manejan. Porque el lenguaje es a veces muy soez, totalmente inapropiado como para recomendar. Perfecto. Ahora se ha caído en el problema de darle demasiada importancia a la parte de personajes voluptuosos, demasiado sexuales, que es una copia de las caricaturas japonesas. Y pues tampoco lo podemos recomendar, no podemos decir que eso sea importante, es parte de la historieta mexicana, pero preferimos hablar de Posada, de la familia Burrón, de Ríos. Perfecto. De otro tipo de caricaturas que pueden fomentar más la parte del lenguaje y la parte de la lectura. La expresión gráfica es importante. Entonces recomendamos, en este caso, pues seguimos recomendando La familia Burrón. Siempre recomendamos que se lea y se vea La familia Burrón. Bien, pues bueno, vamos a saludar a la técnica 7, la técnica 69, la 33, a la 48, técnica 10, 13, 41, 44, 6, 94, 72, 63, 78, 26 y 6. La técnica 33 dice, ese tema es muy interesante, ya que es un privilegio el dibujar. De esa forma, dice que es un privilegio el dibujar como tú lo haces. La técnica 33, ¿cuáles son los pasos para crear una buena caricatura? Pues de una manera muy resumida. Sí, además no se pueden dar en 30 segundos. Hay como 10 pasos, que son los que vemos en un taller que doy todo el año a profesores y estudiantes en el país. Entonces, ¿qué te parece si te volvemos a invitar para otro programa? Y en lugar de verlo como una embarradita, mejor vamos haciéndolo un poco más específico. Claro. Perfecto. Claro. De la técnica 33, saludos de la técnica 94. ¿Cuánto cobra un caricaturista por el trabajo que realiza? Depende del caricaturista. Gracias por la pregunta, esa es una pregunta muy importante, porque resulta que en México somos pocos caricaturistas. En general se contrata a los caricaturistas a veces para eventos. Por ejemplo, nos acaban de llamar a la oficina y nos dicen, oye, necesitamos 12 caricaturistas para una boda en Toluca. Queremos que hagan 500 caricaturas. Si hubiera sido una persona conocida, le digo, oiga, es que no son empanadas, no son sándwiches. Se puede hacer, pero no podemos ver el trabajo de caricaturista como si te pudieras trabajar a destajo. Es un trabajo un poco más elaborado y requiere de más tiempo. Aún así, el caricaturista puede hacer tu caricatura retrato en un evento en 5 minutos, 10 minutos. Y una buena caricatura, no hay problema. El problema es estar contratado 8 horas haciendo caricaturas de invitados a una boda, hasta calambres te van a dar, y depende del caricaturista. Yo, por ejemplo, me dedico más a dar talleres y cobrar los talleres. Perfecto. Y a grupos de 20 o 30 personas, y yo trabajo 9 o 10 horas con esas personas, y así, de eso depende, no hay una base.
Depende del caricaturista. Pues bueno, muchas gracias, Memo, pero antes de irnos, pues quiero invitar a todos los alumnos para que puedan desarrollar este tipo de técnicas y así sean unos grandes caricaturistas. ¿Qué tal si el día de mañana ya andan cobrando por sus dibujitos, no? Eso sería bueno, que cobraran por sus dibujos, sí. Perfecto, bueno, y pues es el primer programa de 7, así que no se lo pierdan, por favor. Pero antes, no nos vamos sin recordar, el teléfono es del maestro para que lo puedan contactar, ¿verdad? Es el caricaturista Memo 044 55 34 87 50 00. Voy a repetir el número, es 044 55 34 87 50 00. En Facebook lo pueden encontrar como caricaturista.memo. En Facebook, caricaturista.memo, o en el correo electrónico que es caricaturistamemo, igual todo junto, @hotmail.com, o caricaturistamemo.blogspot.com. Perfecto. Muchas ¿Algo gracias. que quieras añadir? No, pues muchas gracias por empezar el año con ustedes. Aquí continuaremos unos programas más y seguiremos respondiendo a las preguntas de los muchachos de la secundaria, ¿sí? Muy bien, pues fue un gusto, así que no se despeguen, continuamos con más programas, seguimos con Herederos de la Música. Gracias.